Vamos a tratar el tema de la difusión en líquidos. Lo primero que vamos a hacer es estudiar la contradifusión equimolar, que por cierto es un fenómeno muy poco frecuente en los procesos reales. Si partimos de la ecuación general de difusión más convección, Na menos dAB por la concentración de la mezcla por el gradiente de fracciones molares donde para la contradifusión equimolar el flujo de moles de A en un sentido es igual al flujo de moles de B en el otro sentido. Por lo tanto, la ecuación anterior se convierte simplemente en la expresión de la ley de Fick para transporte molecular, porque con esta ecuación tenemos que Na y Nb se cancelan y todo este término se hace cero. Vamos a integrar esta ecuación en estado estable o estacionario y se va a obtener que en este estado el flujo Na básicamente es constante. Por lo tanto, se puede integrar de la siguiente manera. Entre las posiciones Z1 y Z2, considerando que la difusividad varía muy poco con la concentración y aunque sea así se toma un valor promedio considerado constante. Entonces tenemos que las fracciones molares varían entre X1 y X2. Por lo tanto, obtenemos, aquí falta el término C, obtenemos la siguiente relación integrada, que sería de la siguiente manera. Entonces, el C, vamos a llamarlo promedio, y tenemos la variación de la concentración molar sobre la distancia o trayectoria del flujo. Muy bien, hay que aclarar que C promedio o la concentración C, en este caso promedio, es la relación entre la densidad de la mezcla en el punto 1, porque es una mezcla que está entre los componentes A y B, sobre la fracción molar de la mezcla en ese mismo punto, más la densidad de la mezcla en el punto 2, dividido entre la fracción molar de la mezcla
en el mismo punto dividido entre 2. Este es un concepto muy importante, es decir, la concentración en general es función de la composición. O sea, la concentración de la mezcla es función de la concentración de ambos componentes, Ca y Cb. O en este caso se va a expresar como la concentración en cualquier punto será en función de las fracciones molares en cualquier punto. Vamos a hacer una pausa. Bien, decíamos que la densidad de la mezcla en el punto 1 se expresa como ρ1, densidad de la mezcla de A y B en 1. Y la densidad ρ2 es la misma densidad, pero en el punto 2. También M1 es la masa molar o peso molecular de la mezcla en 1 y M2 es lo mismo en 2. Bien, entonces posteriormente vamos a resolver algunos ejemplos prácticos de lo que sucede para la contradifusión equimolar en soluciones líquidas. Muy bien, continuando, vamos a ver ahora el caso de que suceda el fenómeno de A que se difunde en B que no se difunde. Bueno, disculpen, estoy chacreando en estos trajines de escribir bien con el lápiz. Entonces vamos a borrar esto para volver a escribir. Bien, hay muchos ejemplos en la realidad que corresponden a este fenómeno. Por ejemplo, en el texto del Jacobi se menciona el caso del ácido propiónico, que será el componente A que se transfiere, mezclado con agua en una solución acuosa, porque el ácido propiónico se disuelve en el agua, que vamos a llamar B, pero que en contacto con el tolueno, o sea, esta solución se pone en contacto con tolueno puro, que vamos a llamar un componente C, y
también se entiende que el tolueno no se disuelve con el agua. Es decir, el tolueno no se mezcla con B. Es decir, son dos líquidos inmiscibles, por lo tanto se producen dos fases. Aquí vamos a hacer un diagrama donde están las fases. Aquí está la interfase, donde uno de los lados tenemos el tolueno C y en la otra fase tenemos la solución de ácido propiónico más el agua. Seguimos borrando. Muy bien. Como quiera que el agua y el tolueno son inmiscibles, se produce una pared para el flujo del agua B, que en este caso tendríamos que considerar que el flujo de B se hace cero porque es insoluble en la fase C. Por lo tanto, el único flujo de masa que existe en esta solución acuosa es correspondiente a el ácido propiónico, Na. Entonces, claramente se trata de un fenómeno que se difunde en B, que no se difunde. Seguimos. Si consideramos que la solución es una película que tiene una distancia Z1 y Z2, donde las concentraciones y fracciones molares del componente AXA1 y XA2, ¿no es cierto?, se conocen, y consideramos que para que haya un flujo del ácido propiónico en el sentido hacia la fase del tolueno, bueno, hay que aclarar que el ácido propiónico es perfectamente soluble en el tolueno, por eso puede viajar hacia esa fase. Entonces va a existir el flujo en este sentido debido a la diferencia de concentraciones, una mayor en el punto 1 que en el punto 2. Y también, como ya hemos comentado, existirá una concentración C2 en el punto 2 de la mezcla, que va a corresponder a la relación entre la densidad y la masa molar de la mezcla, tal como hemos comentado ya anteriormente. Lo mismo sucede en el punto 1. Muy bien. Por tanto, vamos a verificar que esto esté grabado así. Muy bien. Por tanto, entonces la ecuación anterior de la difusión molecular más convección se convertiría en esta ecuación general de esta manera. Cuando
NB es igual a 0. Muy bien. En la integración, haciendo toda el álgebra y cálculo involucrados, entonces al final se va a tener la siguiente relación integrada. Y donde xbm es el promedio logarítmico de las fracciones molares del componente B en los puntos 1 y 2. Muy bien, y también hay que considerar que en cada uno de los puntos se tienen las relaciones de xb1 más xa1 igual a 1, porque es una mezcla binaria, y el punto 2 de la misma manera. Bien, o sea, esta relación es complementaria y se puede calcular fácilmente si conocemos las concentraciones del componente A. Solamente restando de 1 podemos obtener las concentraciones del componente B. Muy bien, comentando esta ecuación, podemos decir que con estas relaciones se tiene siempre que xbm es menor a 1. Y que si las concentraciones son muy bajas, o sea, soluciones muy diluidas, entonces en soluciones diluidas xbm básicamente se va a acercar a 1. Lo que permitiría que esta ecuación se iguale a una de contradifusión equimolar, donde este valor se aproxima a 1. El valor de xbm se aproxima a 1.